Muy buenas tardes para todos. Estamos en la sesión de asesoría con el grupo 300 de metodología de la investigación. Estamos con Andrés Cárdenas y Brian Chávez. Entonces, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a empezar. Entonces, pueden compartir pantalla. Buenas tardes, profesora. Permítame. Sí, señor. Muy bien, familia. Entonces, cuéntame, quiero que más que miremos el documento, que ya lo hemos ido revisando, la idea es que hagamos también un ejercicio de exposición de cuál es el proyecto que ustedes tienen. ¿Listo? Este es el proyecto de la cuarta fase, ¿verdad? Entonces, la Sí, idea es señora. que hagamos esa línea de rastreo que nos da la pregunta, los objetivos, cuáles van haciendo las metodologías que vamos utilizando y pues desde ahí vamos mirando. ¿Listo? Por favor. Ok, la pregunta de investigación es, ¿cuáles son los factores asociados a la implementación de energía solar que promueven el cuidado del medio ambiente en el departamento de La Guajira? Cuéntame, El por objetivo, favor, ¿por qué escogieron ese tema? O sea, ¿cuál es la cercanía de ustedes a ese tema, por favor? bueno, inicialmente digamos, nos guiamos por el tema del desarrollo sostenible, ¿sí? Ujú, Analizamos los 17 objetivos que tiene el Plan de Desarrollo Sostenible en el mundo y lo quisimos enfocar, o sea, puntualizar un poco más, aterrizarlo más a la problemática nacional y por sugerencia del compañero Julio, digamos que nos orientamos al tema de La Guajira buscando el tema de energía, del uso de energías renovables. Lo aterrizamos por el lado de Julio a la aplicación en La Guajira. Asumo que él tiene de pronto algún tipo de cercanía o familiaridad con la zona, no estoy seguro, ujú, ujú, pero entonces nos pareció bien el tema porque queríamos manejarlo, como le decía, por el tema de la energía renovable. ujú. Ok, bien. Ay, gracias. Sí, es que es bueno saber ese proceso y pues deberíamos hacerlo con todos los grupos. Yo creo que para el próximo curso de metodología vamos a proponer que sí o sí tengamos encuentros sincrónicos con cada uno de los grupos precisamente para establecer esa cercanía frente a los mismos proyectos y al planteamiento de las temáticas. Entonces, bueno, qué gusto que tenemos esa opción. Listo, mi Andrés, entonces sigue por favor ahora sí con el objetivo. Bueno, el objetivo general es caracterizar y establecer los modelos de desarrollo sustentables tanto en entornos rurales como urbanos de Colombia, asociados a la implementación de energía solar que promueven el cuidado del medio ambiente. Muy Aquí bien. lo planteamos un poquito más general porque digamos que en su momento se quiere establecer como una especie de, digamos, de guía. Ujú, No tanto manual porque ya sería como generalizar demasiado y particularizar el proceso como tal. Ahí está como, digamos, como esa contradicción. O sea, queremos es que sea como una especie de guía para poder implementar los manuales perdón, para implementar las guías del desarrollo de energía sustentable en diferentes comunidades. Que digamos que el proceso como tal se va a enfocar en La Guajira, que va a ser como nuestro, digamos, nuestro campo de desarrollo, por decirlo ujú, así. Pero igual ujú. se quiere o sea, lo que queremos es que sea algo más general para poderlo utilizar en cualquier zona del país. O sea, sí y no. Y yo les hice una observación, yo estaba mirando ahorita justamente el trabajo que presentamos en la fase número 3 y yo les hacía la observación justamente de los verbos de caracterizar y establecer y les preguntaba del que si ya teníamos el cuadrado y establecido en la pregunta problema La Guajira, ¿por qué aquí lo hacíamos tan amplio de los entornos rurales como urbanos en Colombia? Porque es muy amplio. O sea, entiendo lo que me comentas de tener la pretensión de que sirva frente a un modelo para aplicación en otras instancias, pero ustedes ahorita están presentando un proyecto. Entonces, la idea de ese proyecto es que vayamos justamente delimitando ese proceso. Entonces, yo no puedo plantear una pregunta, problema y ampliarla al punto que me deje sin elementos o tenga que dar muchísimos elementos para dar respuesta a los entornos rurales y urbanos de Colombia. ¿Sí? O Entonces, sea, que señor, ahí se podría modificar en un futuro, se podría implementar o de plano es mejor suspender la ampliación hacia sectores pues es que del o sea, país. ustedes, si esa es la intención, que mire que en ningún momento se menciona en el texto, o sea, yo me guié frente a lo que ustedes escriben y ya escuchándolos, pues uno ya comprende todo el proceso de lo que quieren con el proyecto. Ahí es necesario que modifiquen el proceso, o sea, para efectos de nuestro proyecto,
es necesario que lo limiten. O sea, si ustedes van a hablar de La Guajira, concreten su elemento y que desde ahí el proceso posterior que aspiro que lo puedan hacer sea guía para que se aplique en otras regiones. ¿Sí me hago entender? O sea, no es necesario que ustedes lo mencionen a toda Colombia para tener que presentar ese modelo de guía de manejo de energías limpias. ¿Mm? Entonces, en ese ejercicio, sí es mejor especificar, o sea, ¿cuál va a ser nuestra población objeto, nuestro grupo focal? Incluso yo también les decía, aún todavía La Guajira es muy amplia, porque ustedes tendrían que verificar todo el proceso de La Guajira frente al manejo que tiene. Entonces, es mirar si dentro del marco teórico ustedes van a alcanzar a determinar cada uno de esos elementos que mencionan en el objetivo. Incluso también les hacía la observación de que caracterizar y establecer, caracterizar es una cosa y establecer es otra, ¿sí? Una cosa es que ustedes se concentren en este proceso, en un solo objetivo. O sea, que es lo ideal, que cuando ustedes hagan un proyecto de investigación, que lo que estamos haciendo es como una especie de anteproyecto para que cuando ustedes tengan que presentar el proceso de formación ya para finalización de su carrera, tengan la posibilidad de establecer un solo elemento. O sea, mientras más amplio, más elementos van a tener que trabajar y más tiempo van a tener que invertir. Mientras ustedes en el objetivo general ya concretan cuál es el objetivo concreto, o sea, van a caracterizar, listos. ¿Qué me implica caracterizar? Y eso yo ya lo defino en los objetivos específicos. Entonces, necesitamos tener esa claridad concreta. O sea, ustedes no necesitan mejorar toda la condición de energía solar en la región de Colombia. O sea, es muy pretencioso este proceso. Mientras que sí podrían generar que sean un modelo, o sea, donde dice que ustedes van a hacer una guía de apoyo para el resto. Por ejemplo, eso debería estar en los objetivos específicos. Porque si sí, el producto que ustedes van a tener va a ser esa guía de manejo para el manejo de la implementación de energías solares en el proceso del cuidado del medio ambiente en La Guajira. ¿Me hago entender? Sí, profe, es que digamos lo que queríamos, bueno, lo que hablamos por vía WhatsApp era que queríamos enfocarlo más en la comunidad Wayuu, digámonos pues que en La Perfecto. Guajira, pero en la comunidad Wayuu, pero digamos que pues tal vez acá en esto sí, pues no sé, como que nos Pues expandimos un poco y no focalizamos en lo que habíamos concretado bueno, vía WhatsApp. entonces tenemos que concretarlo. O sea, mientras ustedes más claridad tengan en su proyecto, asimismo les va a permitir desarrollar todo el proceso. Porque, por ejemplo, si ustedes lo dejan ahí como en entornos rurales, como urbanos en Colombia, pues tienen que abarcar todo el proceso de manejo de las energías. Primero, los antecedentes que tenemos, porque necesitamos mirar qué es lo que hay en cada región. Y no es lo mismo lo que está ocurriendo con la comunidad Wayuu en La Guajira, no es lo mismo lo que está ocurriendo en Cucunúa, en Cundinamarca, no es lo mismo lo que está ocurriendo en el Chocó. Entonces, fíjense, cuando ustedes mencionan todo el contexto de Colombia, tienen que dar respuesta a eso. Si ustedes ya determinaron que de La Guajira, sí, o sea, Colombia, Guajira, comunidad Guayú, y de la comunidad Guayú resulta que hay un barrio en específico que ustedes van a mirar, pues ya lo cierran y sobre ese se concreta, sobre las necesidades de esa población. Ese es el ejercicio de investigación. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes ya cierran ese proceso, asimismo van a poder cuadrar los objetivos. Listo, entonces ya tenemos la comunidad Guayú. ¿Qué características tiene la comunidad en específico? ¿Sí? Entonces, dentro de los antecedentes debe estar el proceso de, bueno, ¿qué encontramos de la comunidad Guayú? Entonces, que de pronto no, manejan elementos de energía solar en el día, pero en la noche no tienen cómo generar ese tipo de energía para el manejo de la comunidad o cómo hacen, ¿sí? Porque no es solo pensar si tenemos que cuidar el medio ambiente, no. ¿Qué características tiene la población ahorita para poder desarrollar ese proceso? ¿Mm? Entonces, eso tienen que revisarlo, ¿listo? Por favor. Pero cuéntenme en qué piensan para poder ir también orientándolos. Sí, no, profe, tiene razón ahí. Digamos, la idea sería aterrizarlo solamente a La Guajira, enfocarnos en el tema de caracterizar los modelos de desarrollo, o sea, para poderlos identificar bien, y yo creo que deberíamos enfocarnos en el tema rural nomás. Bueno, entonces eso. Cuando ustedes hablan de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sugerencia, escojan uno.
O sea, de los 17 que tenemos varios que nos determinan, incluso yo ayer estaba mirando eso, espérenme, yo lo busco acá, el cómo los ODS, o sea, plantean un montón de elementos que nos van a permitir generar otro tipo de proceso. Entonces, si los vamos a manejar todos, pues ahí vamos a entrar en un conflicto muy serio porque resulta que son muchos, ¿sí? Entonces, ahí es donde necesitamos mirar cuál, o sea, cuál van a manejar. Espérenme, yo estoy mirando acá. Ay, ¿qué se hizo? Espera. Entonces, El séptimo, es el de energía asequible y no contaminante, creo que es. espérame, ya lo abrí. El séptimo. Espérame. Ay, es que ahora no me dejó abrir el archivo. El séptimo, sí, energía sostenible. Y bueno, y desde ahí, ¿qué? Pues porque nos toca también, por ejemplo, dentro del proceso, empezar a mirar cómo lo van a argumentar. O sea, que su trabajo sea un proceso de desarrollo sostenible. Entonces, desde ahí, pues toca empezar a mirar cómo lo van a fundamentar. Y eso también tiene que estar en el proceso de sustentación de la bibliografía del proceso. Entonces, miren cómo van enlazando todo ese proceso, pero tienen que ponerlo en el objetivo general. ¿Mm? Energía asequible y no contaminante, sí. Bueno, entonces, bueno, ya lo abrí. Uy, sí, ahí tiene un montón de elementos para que ustedes puedan revisar. Revisen también si se ha hecho algo frente al proceso de los ODS en la zona, porque puede que ya encontremos algún rastreo que tenga ese manejo bibliográfico de los ODS en La Guajira, por ejemplo, y eso les puede ayudar a generar su trabajo. Pero entonces, sí tienen que desarrollarlo más en el objetivo general. O sea, ¿qué quieren hacer con ese objetivo de desarrollo? ¿Mm? Sí, señora. Y pues bueno, desde ahí tendrían que entonces determinar el proceso del verbo. O sea, ¿van a solo caracterizar o van a proponer una guía o van a presentar los objetivos de desarrollo sostenible desde el objetivo número 7 para desarrollar qué? ¿Sí? O sea, hay una cosa que yo ahorita en lo metodológico estamos analizando y es si somos cualitativos, cuantitativos o mixtos, ¿verdad? Que eso lo vamos a mirar ya ahorita en lo que llevan. Frente a esa dinámica, ustedes también se tienen que ir revisando cuál va a ser la intencionalidad de su proyecto. O sea, van a ir a la zona a reconocer en la comunidad Wayuu y van a generar un proceso de intervención con la comunidad o solo van a hacer un análisis y un registro de la información a partir de lo que se encuentre de la energía solar y cómo eso se da en los ODS en el número 7. Sí, señora, esa es la manera, como una investigación documental. Por eso Ok, digamos que el enfoque es cualitativo y la técnica sería como una investigación documental. ok. Pero lo cualitativo también necesita generar otro tipo de proceso. O sea, ¿por qué cualitativo y no cuantitativo, mi Andrés? Pues digamos que básicamente porque no estamos allá, no podemos hacer una observación directa, no podemos hacer un estudio directo ya como inmersos en la comunidad Wayuu. Entonces la idea es hacer una revisión de documental, bibliografía y demás de todos los trabajos que se han hecho, tanto negativos como con resultados negativos como resultados positivos de la implementación de energía solar en La Guajira. Digamos que ese es como el enfoque de la investigación cualitativa, porque pues la cuantitativa ya es más de, digamos, como de recolección de datos, de apoyarse en estadísticas y todo ese tema. Pues Por yo sé que, eso, o sea, mira lo que perdón, tú mismo me acabas de decir de la referencia cuantitativa a la cualitativa. O sea, si ustedes van a hacer estadísticas y recolección de datos, ¿no sería más cuantitativo? Porque si no van a trabajar con la comunidad, que sería lo cualitativo, que van a reconocer otro tipo de procesos en el territorio, que eso es lo cualitativo, o sea, el cómo yo me permito también determinar esas otras características que encuentro en el territorio, pero como no vamos a hacer eso y vamos a hacer análisis documental, ¿no sería más cuantitativo? pues no sé, me entra la duda porque tocaría ver qué, o sea, definir qué enfoque vamos a darle a la
a la información que vamos a filtrar. Claro, pero Porque entonces la la pregunta revisión es, que hemos hecho actualmente, o sea, hasta el momento ha sido revisión de implementación de modelos de, de uso y de implementación de modelos de, ay, perdón, se me fue la palabra, bueno, de la utilización de energía solar en La Guajira. Y lo que hemos visto, bueno, lo que yo he visto de mi parte han sido, digamos, trabajos puntuales en ciertas comunidades, básicamente en la ranchería tal, en la ranchería tal, en la ranchería tal. Pero digamos que la tipología de la comunidad básicamente es la misma. O sea, generalizando un poco, todas las rancherías casi que son iguales y tienen más o menos la misma problemática en el tema que pueda llegar o no a llegar a ellos la energía solar, sí, que es, por ejemplo, el tema de energía eléctrica, el tema de obtención de agua y todo ese asunto. sí. Entonces, digamos que, como le digo, desde mi punto de vista, ahí no he visto el tema como tan estadístico, tan de datos. Pues por un lado sí podría ser, digamos, que cuántas comunidades en este momento no están recibiendo o no tienen energía solar para su beneficio. Ahí podríamos mirar ese tema de estadísticas, pero digamos que el mayor punto, el enfoque más amplio es revisar documentos para nosotros poder, digamos, unificar todos esos datos, esos conceptos, filtrarlos y poder nosotros caracterizar nuestros modelos de desarrollo con base en la información que recolectemos de otros trabajos. Ok, entonces, a ver si comprendo. O sea, ustedes quieren caracterizar los modelos de desarrollo de la zona de La Guajira. Sí, señora. Bueno, ¿y cómo establecemos los modelos de desarrollo? Pues puntualmente son lo que se ha enfocado en la utilización de la energía solar en la zona, a O sea, través de como los los diferentes avances de eso. estudios. Pues, perdón, Sí, pregunto, es que no conozco, o sea, esa parte sí no la manejo. Y por eso mismo es buscar, o sea, ¿qué quieren hacer? O sea, listo, la recolección de datos la podemos hacer, podemos analizar el proceso de la comunidad, que bueno, ya miramos si es cuanti o cual y no hay lío, pero la pregunta es, de todo eso que quieren que quede. O sea, ¿cuál va a ser el aporte de este proyecto al proceso? O sea, si en algún momento tienen la posibilidad, por ejemplo, con Julio, de que lleve este proceso, porque la idea es que podamos hacer en algún momento, pues eso viable y que sea una parte de un inicio de un proyecto de investigación, porque es el anteproyecto. O sea, ¿qué quisieran lograr en la comunidad? ¿Que mejoraran qué ante la problemática? ¿O solo que o solo que lo evidenciemos? ¿O desde dónde han pensado ese proceso? pues yo había pensado que al momento de finalizar el trabajo que se hubiera establecido una especie como lo había dicho al comienzo, de una guía, de cómo ellos lograr implementar un modelo de desarrollo utilizando energía solar para el beneficio de la comunidad. ¿Cómo? Bueno, teniendo digamos, los equipos para obtener energía solar, lo que genera energía eléctrica, lo que les puede generar el acceso a agua potable y demás. Bueno, y entonces eso, ¿por qué no lo decimos en el objetivo general? ¿Sí? O sea, porque si la idea es una guía, entonces necesitamos diseñar una guía que brinde modelos de desarrollo a los entornos de implementación de energía solar a las comunidades tal. Lo que tú decías de una ranchería, escojan una. Y frente a esa hacen el rastreo y el análisis de investigación. Porque por más que tú digas que todas manejan las mismas problemáticas, cuando ya estemos en el proceso metodológico, sí van a ser cosas puntuales que se van a requerir. ¿Sí? Pero si ese es el objetivo, pues pongámoslo. O sea, que nuestro proyecto sea el diseñar un proceso, o sea, diseñar un elemento, una herramienta de análisis y de desarrollo para la comunidad que le permita mejorar todo el proceso de implementación de energía solar en su comunidad. ¿Mm? Sí, porque es que, pues según lo que hemos leído, o bueno, desde mi parte, hay muchas comunidades que, digamos, de alguna forma, pues por la ubicación están muy lejos de, digamos, Río Hacha o ciudades como esas que podrían proveer a estas de electricidad. Entonces, cuando se crean digamos que las
estaciones de transformación de energía electrovoltaica, pues de igual manera quedan muy lejos de las rancherías, digámoslo en este caso, entonces pues de igual manera, digamos que el cableado, por decirlo de alguna manera, no alcanzaría a cubrir ese territorio. Ujú, Entonces, pues hablándolo así, que queremos hacer una guía y pues según lo que yo he leído, pues podríamos también implementar, o pues es que yo había leído un artículo hablando de que nos estamos basando en varias cosas por lo mismo que no estamos allá presentes y ellos ujú. hablaban de que se han creado empresas y se han creado cosas, pero pues ha entrado la corrupción y pues varios factores que de igual manera no favorecen a esas comunidades, sino la luz fue electrovoltaica llega a otra parte. Entonces, pues digamos que en lo concreto, o ahí en una parte del trabajo anterior, pues en mi parte puse que podría ser, ya que estamos hablando de una guía, cómo poner en cada, digamos, ranchería un punto de energía electrovoltaica individual, digámoslo Ujú. así, pues ya que la profe dice que podemos basarnos en una ranchería, usar esa ranchería como ese ejemplo Como para que modelo. Ujú. después usen las demás ese mismo modelo, exacto. Claro, y entonces en esa, mira que lo que tú acabas de mencionar, Brian, son los antecedentes. O sea, ustedes necesitan empezar a contar por qué tienen que llegar a ese punto de análisis de la problemática. Pues porque resulta que dentro de las rancherías no están esas características y lo cuentan. Y entonces van armando todo el proceso para que ustedes digan, es necesario que a partir de este modelo que nosotros vamos a hacer en la ranchería X, eh, se permita ser ejemplo para que las otras comunidades empiecen a tomar acciones frente a ese manejo de las otras energías. Entonces, ¿qué necesitan? Formar una estación de energía electrovoltaica, dijiste. Entonces, en ese ejercicio, Sí, pues profe, electrovoltaica. eso, entonces en ese ejercicio ustedes ya están planteando una alternativa, pero es algo concreto, ¿sí ven? O sea, listos, ¿qué van a hacer? A partir de la problemática que identificamos, necesitamos hacer una guía que brinde estrategias de mejora para que la comunidad pueda tener otro tipo de elementos de energía. ¿Sí? Es eso. O sea, ya. O sea, no necesitamos coger todas las zonas rurales y urbanas de Colombia para establecer un elemento que necesitamos y que se puede servir de aplicación para todo el resto. Entonces, muy bien la intencionalidad, pero lo que pasa es que dentro de los procesos de investigación pasa que empezamos por una generalidad inmensa y necesitamos irlo cerrando, cerrando para que nos permita dar una respuesta concreta. ¿Sí? Entonces, listo, van a diseñar una guía. Entonces, diseñen una guía que les permita generar una implementación, brindar herramientas para la implementación de energía solar, que promoviendo el cuidado del medio ambiente, aportando al objetivo de desarrollo sostenible número 7. ¡Chas! Ya. Y desde ahí ya empezamos a mirar los objetivos específicos. Entonces, ¿cuál sería el primero? O sea, si vamos a ¿Salud? diseñar una guía, ¿qué tendremos que hacer entonces? ¿Cuál sería la primera etapa? Mm, No, no es tan difícil. O sea, ya tenemos que vamos a hacer una guía. Entonces piensen en ese diseño. O sea, ustedes mismos lo acabaron de decir. O sea, dentro de ese proceso yo tengo que empezar a implementar ¿qué? Primero un reconocimiento, un diagnóstico de la población para saber qué tipo de energías se están utilizando. ¿Cierto? Que Dios los bendiga. sí, señora. Entonces, la primera etapa sería una etapa de diagnóstico de la población. Si ustedes necesitan recolectar toda la información que tengan sobre eso, esa va a ser nuestra primera parte del proyecto. Ya en la segunda, ¿qué van a hacer con esa información? Desarrollar la guía para la implementación de, digámoslo así, las estaciones electrovoltaicas en esa ranchería en específico. Y entonces en la tercera, ¿qué haríamos? O sea, Mm, fíjense si dentro de ese proceso del diagnóstico y el diseño yo necesito generar otro tipo de aporte. Por lo general, siempre se deja el tercero para mencionar el producto. Entonces, viene el primero, donde vamos a hacer el ejercicio de diagnóstico y de reconocimiento de la población, ¿sí? O sea, identificar cuáles son los modelos de implementación de energía en la zona y desde ahí recolectar todos los antecedentes. La segunda puede ser también el establecer, listo, ¿qué hago ahora con esa información?
Entonces ustedes pueden, ese definir es muy complejo porque ustedes como evidencian una definición. Siempre piensen en un objetivo, en un verbo para un objetivo que se pueda evidenciar. ¿Sí? Por ejemplo, que ustedes dicen diseñar, listos, entonces aquí yo ya puedo presentar algo de diseño. Identificar, tengo todos los antecedentes que voy a buscar para eso. Pero entonces en el segundo yo ya necesito empezar a reconocer otro tipo de procesos. Entonces necesito gestionar, identificar, bueno, hay varios verbos que nos pueden ayudar para eso. Y el tercero sería ya el gestionar, será el gestionar el proceso para cada uno de los elementos que vamos a trabajar. O sea, ¿qué necesita nuestro diseño? ¿Mm? ¿Sí me hago entender ese orden? Profe, ¿me podría explicar un poquito más el segundo, por favor? Bueno, o sea, dentro de ese proceso siempre manejamos triadas. Primero, desarrollamos el ejercicio de los antecedentes, o sea, hacemos una búsqueda, ¿sí? Hacemos un rastreo. Y dentro de esas búsquedas y de esos rastreos, pues miramos cuál es la información que vamos a tener. Luego en el segundo es ya, ¿yo qué voy a hacer con esa información? Yo no puedo pasar al diseño sin antes analizar, decantar, sin antes como clasificar la información que encontré en el primero para luego ahí sí permitirme plantear el diseño y presentarlo. ¿Sí me hago entender? ¿Ahora Sí, sí? señora. Claro, sí. Entonces, miren en esas lógicas cómo nuestro proyecto también necesita pensarse. O sea, la metodología de investigación nos da ese paso a paso. Eso es lo que necesitamos aprender ahorita. No es complejo, lo que pasa es que muchas veces nos cuesta, y bueno, más en nosotros que no tenemos espacio de encontrarnos así mucho, el tratar de comprender todo ese ejercicio puede costar. Entonces, en esa dinámica, ¿qué implica que necesitemos entonces a dar ese punto? Entonces, en el primero identificamos, en el segundo clasificamos y en el tercero ya diseñamos. ¿Mm? Sí, señora. ¿Sí les parece lógico el proceso? Sí, señora. Sí, profe. Listo. O sea, necesito es que comprendan, que vayamos encontrando o sea, esos elementos para que este ejercicio sea significativo, que después de que vayan a tomar otro proyecto de investigación, ustedes ya tengan este como base. O sea, que digan, así como lo que hicimos en la clase de metodología, así mismo podemos tomar este proceso porque entendemos las lógicas, ¿sí? Por eso el paso a paso. Eso es lo que necesito que hagan en esta instancia, porque igual sabemos que no vamos a desarrollar todo el proyecto por nuestros tiempos. Nos queda un mes prácticamente. Y en este ejercicio ya tenemos que haber alcanzado a pensar todo nuestro proyecto. Bueno, entonces, bueno, en esta parte de objetivos, ¿tenemos claro? Sí, señora. Listo, familia. Listo, entonces ahora sí. Entonces, bueno, toca ajustar esto para que lo cuadren y ya lo mejoren. Ahora sí, bueno, ustedes han pensado en un enfoque cuantitativo. Ah, no, cualitativo, sí. Bueno, cuéntame entonces ahora sí desde dónde lo manejan, lo van a manejar. Pues, profe, pues habíamos pensado que pues fuera cualitativo porque, pues, de acuerdo a lo que habíamos visto en la web pasada, Sí. hablaba de, aquí lo tengo listo, que tenía anotado, de una investigación de acción, pero la investigación de acción, ya buscando más específicamente la definición, es más participativa, o sea, hay que estar allá en el tema. Sí, Pero digamos que tiene la una IAP. tipología que nos puede servir porque se pregunta sobre problemáticas del grupo, de la comunidad. Ujú. Entonces, ahorita pues ya analizando esto más con lo que usted nos dice, yo podría llegar a pensar que podríamos estar enfocándonos por un enfoque mixto, Ujú. Ujú. pues ya viendo lo que hemos hablado hasta el momento. Ujú. Bueno, también hay que mirar que igual lo cualitativo no es que niegue la recolección de datos. O sea, nosotros podemos utilizar esos instrumentos de recolección de datos y se puede también determinar como un elemento cuantitativo, porque yo necesito determinar cómo analizo eso. Sí, o sea, si encuentro cuántos trabajos y esos trabajos también traen algunas herramientas de investigación que nos permiten tener unos datos, o por ejemplo cogemos el DANE
y nos da las estadísticas de La Guajira, cuántas personas tienen el servicio de electricidad, pues eso también lo podemos determinar como cuantitativo, que también hace parte de ese proceso de comprensión, pero de la comunidad en el marco de lo cualitativo, ¿sí? Entonces, sí podemos determinarlo, o sea, yo te estaba haciendo la pregunta, era como para que fuéramos mirando con cuál sí nos casamos. La idea tampoco es cerrarlo, o sea, o es cuanti o es quali, o es tan mixto que no sabemos entonces qué es, sino que nos permitamos reconocer cuáles son esas líneas que nos van permitiendo también orientar nuestro trabajo. Puede pasar que dentro del proceso que uno lleva de investigación, uno empiece con una idea, por ejemplo, ustedes van a diseñar una guía, pero se den cuenta dentro del proceso que la comunidad necesita otra cosa, que para ellos no es prioridad la energía eléctrica y sí es prioridad el recurso del agua. Puede pasar. Y como investigadores necesitamos también determinar por eso también yo qué quiero con la comunidad. ¿Sí? Y entonces hemos encontrado proyectos donde en el proceso de investigación y cuando se hace la IAP, que es excelente, o sea, yo sería feliz con que todos nosotros pudiéramos hacer proyectos de investigación participación, porque es meternos en la comunidad y es reconocer ese tipo de situaciones. Y pasa que entonces ustedes plantean una cosa y es también como esa sensibilidad del proceso de investigación y de los investigadores, que uno muchas veces cree que va con las verdades a la comunidad. O sea, yo sé que diseñando una guía les voy a solucionar el problema a la gente. Muchas veces pensamos en ese proceso, no es porque ustedes lo estén planteando, es un ejemplo. Y muchas veces, a partir de esas propuestas de investigación, se caen los errores de no reconocer la situación de la población. Entonces, fíjense también dentro de las búsquedas de antecedentes que ustedes hagan, cuál es esa situación real. Y eso es lo que tiene de significativo el contexto cualitativo, que abre todas esas opciones a reconocer el territorio y a reconocer la gente. ¿Sí? Porque no es solo dar un dato, es saber que con esa guía la gente puede mejorar su proyecto de vida y su dignidad. Entonces, eso también es lo que necesitamos desarrollar en eso. O sea, fíjense que no es solo plantear un proyecto por plantearlo, no es pensarse desde una postura para los otros desde el servicio y desde lo que ustedes en su profesión hacen, ¿sí? Andrés, perdona una pregunta. ¿Tú qué haces? Y lo mismo, Brian, para los dos esa pregunta. Yo estoy estudiando zootecnia. De igual manera, profesor Tecnia. Sí, yo sé que están estudiando zootecnia, Es que, digamos pero que en la primera fase, pues habíamos planteado también como precisamente eso, como no enfocarnos más como en algo puntual, sino más como en la mejorar la calidad de vida y precisamente lo que mencionabas como la dignidad de estas personas, que pues podría decir que siempre han estado olvidadas, pero pues digamos que hablando ya con estos enfoques podemos usar el cualitativo, digamos en este caso, y poder más bien hablar de pues de un confort de vida en vez de hablar como una necesidad, como tú decías, como una necesidad en específico, para digamos en el momento de que llevemos en un futuro, pues no sé, ojalá se pueda la guía pues digamos al terreno, mm, pues abordemos digamos esos dos para que no pase lo que tú decías, que lleguemos allá y sea como, no, pues es que la verdad nos importa más el agua que la luz y como que, pues no sé, todo se caiga. O, o sea, sí, eso, pues eso es lo que también tienen que ir analizando dentro de las búsquedas que van haciendo. Por eso también la importancia del marco teórico. O sea, de los hallazgos que yo voy encontrando, voy tomando decisiones. Si uno va dice, uy, sí, de pronto sí, nuestro proyecto necesita tener otro enfoque. Y es muy válido que se pueda ir variando, pero manejando todas esas líneas que pues estamos analizando, ¿sí? Entonces, desde su proceso de zootecnia, también es mirar toda esa magnitud, ¿sí? O sea, que implica que desde su profesión también se preocupen por este tipo de población. ¿Mm? Porque muchas veces también cerramos solo el objeto de estudio y ahí es donde necesitamos abarcar eso. Bueno, familia, ¿qué más? Síganme contando del cualitativo que está hablando Andrés. No, pues, y como lo había, digamos, planteado inicialmente acá en el documento, pues bueno, el enfoque cualitativo y la técnica de investigación, el tipo de investigación iba a ser, como le comenté, una investigación documental. Es decir, revisar una serie de documentos que ya se han hecho acerca de esa problemática, en La Guajira específicamente, y ahí analizar, digamos, como los puntos en común, tanto
negativos como positivos de lo que se trató de hacer en ese momento, en ese trabajo, puntualmente en esos trabajos. O sea, ¿qué fue lo bueno de tratar de implementar energía solar en La Guajira y cuáles fueron los puntos negativos? Y con base en eso nosotros, digamos, como es que sea eso el insumo de nuestro trabajo y ahí nosotros sacar digamos, como el documento final o la guía de la implementación de la energía solar en La Guajira. Bueno, en esta parte deben tener mucho cuidado con el proceso de redacción. Pasa, y tengo esa situación ahorita con lo que entregaron en la tercera parte de algunos grupos, que, o sea, como estamos mirando el registro documental, muchas veces tomamos tal cual el proceso. Entonces, en esa medida, miren bien cómo van a redactar. O sea, citen, pongan comillas, pongan el parafraseo, pero no copien tan cual del texto porque si no el Turnitin nos va a arrojar una coincidencia muy alta para que lo tengan en cuenta en esta parte de investigación documental, que es donde tienen que empezar a redactar ese proceso. ¿Sí? Entonces, miren de los antecedentes que tienen en la tabla de la fase número 3 y empiecen a redactar. O sea, aquí vamos a condensar ya todo el proceso y tienen que ir planteando, o sea, porque cuando uno escucha, pues vamos a hacer un análisis documental. Pues bueno, sí, el análisis documental interesante, pero ¿qué tiene de especial que hagan esa recolección de datos? ¿Sí? Entonces, en esa medida, pues nos toca ir mirando cómo vamos a desarrollando eso, ¿sí? ¿Listo? Sí, señora. Listo, familia. Baja, por favor. Bueno, aquí está la